Bueno, hoy yo no sé si se han dado cuenta de algo, pero hoy he traído una maleta. No sé si la ven, una maletita, ya tengo ya casi todo ya para facturarla, solamente es entregarla la cinta. Y supongan que al terminar la reunión de hoy yo les digo, señores, mañana nos vamos de viaje. ¿Ustedes cómo se pondrían? ¡Buah! Un viaje, ¿eh? Y vayan a casa, preparen la maleta, preparen todas sus cosas y estén listos, pero yo no les voy a decir dónde van a ir exactamente. No les voy a explicar tampoco demasiado, solamente les voy a decir que tienen que tener todo preparado porque mañana nos vamos. Y ustedes llegan al día siguiente con la maleta hecha, con la ropa preparada, con el cargador listo ahí también guardado, con el neceser, con todas las cremas y todas las historias. Todo listo, todo absolutamente listo. Y bueno, algunos yo sé que llevarían una maleta para 3 días, pero quizás habrían otras personas que llevarían una maleta como si se fueran a mudar a otro país, ¿no? Hay muchas personas que son así, yo los conozco, son a veces muy exagerados. Pero llega mañana, con la ilusión, llega mañana y no nos vamos. No nos vamos y yo les digo, oye, tranquilos, tranquilos, no se preocupen, todavía no. Pasa una semana más y les digo, oye, espere, todavía no nos vamos a ir. Pasa un mes, tranquilo, todavía no. Pasa un año y la maleta sigue preparada, sigue ahí, pero nada de viaje. ¿Qué harían ustedes? Sí. La verdad es que dan ganas a uno o de matarme a mí por decirle que nos vamos a ir de viaje y después no nos vamos o de no sé qué vamos a hacer. Porque miren, una cosa es preparar una maleta para mañana y otra muy diferente es mantener la misma expectativa cuando empiezan a pasar los años. 5 años, 10 años, 20 años y nada. Probablemente en algún momento comenzamos a sacar las cosas de la maleta, ¿no? Porque claro, vamos a necesitar esas cosas. Primero sacamos aquello que son de primera necesidad. Y después de tanto tiempo, pues probablemente esa maleta va a terminar en el rincón de las maletas. Hasta que tenemos alguna visita en casa y algún día alguien viene, la encuentra y dice, chacho, ¿y esa maleta ahí? Y tú la miras y dices, nada, eso era de cuando pensaba que nos íbamos a ir. Y ahí pues empieza el problema. Al principio es fácil ilusionarnos con las cosas, ¿no? Cuando comienza un proyecto, cuando acabas de orar por algo, estás bastante emocionado, cuando se abre una posibilidad, cuando parece que algo nuevo está empezando, ¿no? Y sales pensando, ¿no? Venga, vamos, que esto es algo nuevo, hay que darlo todo, porque en esos momentos tenemos energía, tenemos ganas, tenemos expectativa, porque todavía está todo reciente, todavía está todo muy fresco, todavía no ha pasado suficiente tiempo como para cansarnos, para hacernos dudar, o preguntarnos cuánto va a tardar. El problema, la verdad, es que no suele ser el primer día. El problema llega cuando empiezan a pasar los días, empiezan a pasar los meses y después los años. Cuando oraste y no ocurrió absolutamente nada. Cuando esperabas que aquella situación cambiara y miras y sigue todo igual. Cuando pensabas que a estas alturas de tu película, tu vida pues ya estaría viviéndola en otro lugar quizás. Y un día miras hacia atrás y piensas, ¡chuh! Mira que ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Ha pasado más tiempo del que yo esperaba. Y ahí pues la espera empieza a hacer preguntas, nos empieza a hacer preguntas porque una cosa es como empiezas esperando, porque empiezas con ganas, empiezas con expectativa, y otra muy distinta es cómo llegas después de años esperando. Y esta mañana vamos a conocer a un hombre en un momento de su vida y después vamos a volver a encontrarnos con él, ojo, 45 años más tarde. 45. Su nombre es Caleb. ¿Conocen la historia de Caleb? ¿Sí? ¿Les suena? Y fíjate que nosotros podemos saltar de una escena a otra muy rápido porque son algunas páginas, ¿no? Pero él tuvo que vivir todo lo que ocurrió durante esos 45 años. Y si queremos entender qué pueden hacer 45 años dentro de una persona, tenemos que retroceder entonces años atrás. Y vamos a ir al libro de Números, capítulo 13, y vamos a estar moviéndonos un poco en números, después vamos a saltar a Josué, va a ser un poquito pequeñito. Así que vamos a volver al principio de la historia. Israel está en el desierto, está muy cerca, está tocando, rozando ya
lo que Dios le había prometido, ¿no? Esa tierra que fluía leche y miel. Y Moisés elige a 12 hombres, uno de cada tribu, para entrar, reconocer la tierra y volver para contar todo lo que habían visto. Y entre ellas, pues está el protagonista de esta mañana, estaba Caleb. Caleb en ese momento tiene 40 años, todavía no es un personaje famoso, no tiene un libro con su nombre, es simplemente uno de los 12 enviados. Y durante 40 días, pues recorren la tierra, esa tierra prometida. Y lo que encuentran dice que es impresionante. Impresionante. La tierra es fértil, la tierra produce, hay una abundancia increíble. De hecho, cortan un racimo de uvas tan grande que tienen que transportarlo entre 2 personas. Así que imaginen llegar al campamento con aquello, ¿no? Chiquito panorama. Después de 40 días, estos 12 hombres regresan, traen el fruto, traen la evidencia de lo que han visto, pero también traen un informe. Y creo que merece la pena que escuchemos cómo se desarrolla aquella conversación. Es mucho más larga, pero vamos a centrarnos en estos versículos del 27 al 33. Dice así: este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar? Todos aquellos 12 estaban en el mismo lugar. Todos han visto la misma tierra, el mismo fruto, las mismas ciudades, los mismos gigantes. Todos vieron lo mismo. La diferencia estuvo en la conclusión a la que llegaron. Y hasta aquí todos están de acuerdo. La tierra es buena. Perfecto. Todos de acuerdo. Pero entonces en ese texto aparece una palabra pequeña que cambia absolutamente toda la conversación. Y es ese pero. Ese sin embargo en otras versiones. Pero el pueblo que la habita es poderoso. Sí, hay tierra prometida, pero hay gigantes. Sí, hay abundancia, pero hay murallas. Y aquí es donde quizás esta historia empieza a tocarnos de cerca, porque nosotros también podemos reconocer lo que Dios ha hecho y aún así quedarnos atrapados mirando aquello que nos asusta. Y podemos decir, sí, sé que Dios es fiel, pero sé lo que dice la Biblia, pero sé que Dios puede, pero, y detrás de ese pero empezamos a colocar todo lo demás. Pero hay algo más importante aquí. Los exploradores no estaban inventando el problema. Es la realidad. Las ciudades eran grandes, los habitantes eran fuertes, los descendientes de Anac estaban allí. Y esto importa porque a veces hemos explicado la fe como si consistiera simplemente en respirar, en cerrar los ojos y decir, no pasa nada. Hay que tener fe. A veces pensamos así. Y sí pasa, hermano, sí pasa. No es que no pase nada, es que sí pasa. Hay diagnósticos que asustan realmente. Hay números que no cuadran. Hay decisiones en el trabajo que no entendemos. Hay relaciones rotas. Hay situaciones que no se arreglan simplemente con una frase bonita. Familia, la fe no ignora la realidad, pero tampoco deja que la realidad tenga la última palabra. Entonces, ¿por qué Caleb llega a una conclusión tan diferente que los otros 10?
porque todos habían visto lo mismo. Los otros miraron a los gigantes, después se miraron a ellos mismos y terminaron diciendo, es que no somos nada, es que a dónde vamos con ese, ¿qué vamos a hacer nosotros? Su conclusión fue clara, ellos son más fuertes que nosotros. Y si todo dependía de su propia fuerza, pues probablemente tenían razón. Pero Caleb no estaba mirando la situación olvidándose de Dios. Veía el problema, conocía sus limitaciones, pero también sabía quién iba con ellos. Y ahí está la diferencia. Los demás miraron lo que tenían delante y se olvidaron completamente de Dios. Y Caleb miró lo que tenía delante sin olvidarse de Dios. Pero mira, una cosa es decir, Dios ha hablado, pero hay gigantes. Y otra muy distinta es, hay gigantes, pero Dios está con nosotros. ¿Verdad que hay una diferencia entre una frase y otra? Perdón. Porque los gigantes siguen ahí. Lo que cambia es quién tiene la última palabra. Y quizá esa pues sea una buena pregunta para comenzar esta mañana. ¿Quién está teniendo la última palabra en la manera en la que estoy mirando mi situación? ¿Quién está teniendo la última palabra? ¿La está teniendo el miedo? ¿Está teniendo la última palabra lo que salió mal? ¿Lo que alguien dijo? ¿Lo que todavía no ha sucedido? Porque podemos conocer lo que Dios ha dicho. Podemos conocerlo y aún así dejar que otra voz termine pesando más en nosotros. Y hay otra cosa que me gusta más de Caleb. En este momento, Caleb, en este momento de la historia, todavía no sabe que un día Hebrón, que es parte de lo que había explorado, una de las partes, iba a ser suyo. Él no lo sabía todavía. No está confiando porque piense que si hago esto bien, si yo ahora me echo para adelante y saco pecho, voy a recibir algo. Caleb confía antes de saber qué es lo que va a recibir. Y eso dice mucho también de la relación que tiene con Dios, porque no estaba siguiendo a Dios por el premio. Él ya había decidido confiar en Él. Y ahí también pues tenemos que mirarnos a nosotros, porque es fácil confiar cuando todo tiene sentido, cuando vemos resultados, cuando sabemos cómo va a terminar la historia. Pero la pregunta es, ¿seguiré confiando en Dios aunque todavía no sepa cómo termina esta historia? ¿Voy a seguir confiando? Caleb estaba preparado. Caleb estaba, se comía el mundo, estaba preparado para entrar. Josué también estaba preparado para entrar. Pero saben, el resto del pueblo no estaba preparado. Y si seguimos leyendo en Números 14, cuenta que el miedo se extiende por todo el campamento. Empieza a correr como la espuma, ¿no? El pueblo llora, se queja contra Moisés, contra Aarón, y llega a decir, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá. Incluso quieren regresar. Ustedes fíjense hasta dónde puede llevarnos el miedo. Egipto era el lugar del que habían clamado para que Dios los liberara, los sacara. Pero cuando lo que tienen delante los asusta, empiezan a mirar atrás como si aquello no hubiera sido tan malo, como si aquello hubiese sido la panacea. Y a veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Cuando lo que tenemos delante nos da miedo, podemos empezar a echar de menos aquello que un día le pedimos a Dios que nos librara. A veces somos así. Y a pesar de todo esto, Josué y Caleb intentan detener al pueblo, ¿no? Y le dicen, oye, no tengan miedo. En Números 14:9 pronuncian una frase que explica muy bien la confianza que tenía Caleb. Dice, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. El Señor está con nosotros. Caleb no les dice al pueblo, oye, nosotros somos suficientes. No, nosotros podemos con todo. No dice eso. Dice, Él está con nosotros. Pero mira, el pueblo no quiere escuchar. Incluso quisieron también, o hablaban de apedrearlos también. Y finalmente Dios determina que aquella generación no iba a entrar a la tierra prometida. ¡Qué palo! Aquella generación que había salido de Egipto, todavía quedaba gente de ese tiempo.
que habían visto a Dios hacer milagros. Pero mira, no todos, porque Números 14:24 dice, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. ¿Qué palabra para Caleb? Si eso nos dirigiera el Señor a nosotros, agüita. No sé, no sé qué haríamos, ¿no? Tiene una actitud diferente. Y hay otra cosa que me emociona todavía más. Dice que Dios ha visto su fidelidad. Dios ha visto su fidelidad. Y uno podría pensar, perfecto, muy bien, Caleb, que los demás vuelvan al desierto, se lo merecen porque son unos cabezudos, porque mira lo que están haciendo, están hablando, criticando todo lo que está pasando. Caleb entra, Caleb creyó, Caleb estaba preparado. Pero ¿sabe? La realidad es bien distinta. La realidad es totalmente distinta. Caleb también tiene que darse la vuelta. Tiene que volver al desierto con aquella generación. ¿Cómo te quedas? Qué injusto, ¿no? Pero si estaba dando la cara, si Caleb estaba echado para adelante. Qué injusto. Y hemos visto que Caleb no provocó esa vuelta atrás. Él quería entrar. Él estaba preparado. Pero aunque él había hecho lo correcto, tuvo que atravesar un desierto que él no había elegido. Y esto nos tiene que hacer pensar, porque podemos hacer lo correcto, como hizo Caleb, podemos sacar pecho si quieres también, y aún así tener que atravesar temporadas que nunca habríamos elegido. A veces es así. Y eso nos cuesta aceptarlo porque en el fondo muchas veces funcionamos con una especie de lógica automática, ¿no? Pensamos, oye, si yo hago las cosas bien, las cosas deberían irme bien. Si obedezco al Señor, todo debería encajar en mi vida. Si tengo mucha fe, mucha fe, todo va a salir a pedir de boca. Si oro, la respuesta debería llegar rapidito. Si soy fiel, el camino debería abrirse. Pero Caleb había hecho lo correcto y volvió al desierto. Volvió de nuevo atrás. Tuvo que caminar durante años por las consecuencias de decisiones que tuvieron que tomar otras personas. Y creo que muchos sabemos perfectamente lo que significa esto, ¿no? Hay desiertos que sí hemos provocado nosotros y si lo has provocado tú, amigo, amiga, te lo comes con papas. Lo siento. Pero hay otras temporadas que llegaron por decisiones que fueron ajenas. Una traición, quizás una relación que alguien rompió, quizás una decisión familiar, una empresa que toma una decisión y tu vida cambia, una enfermedad que no pediste y te llega, algo que ocurrió cuando tú estabas intentando hacer lo correcto. Todas esas cosas llegan y no son decisiones nuestras. Y aparece la pregunta, Señor, ¿por qué me toca atravesar esto? Y mira, yo no sé si Caleb se hizo esa pregunta. Yo creo que a lo mejor en algún momento diría, jolín, mira que llevamos dando vueltas en el desierto como para estar dando otras vueltas más. La Biblia no lo dice, la verdad, no nos lo vamos a inventar. Pero sí sabemos que Caleb tuvo que caminar lo que no estaba escrito. Tuvo que caminar. Y mira, no una semana, ni un año. Caleb pasó más cumpleaños allí, tenía 40 años, recuerden. 41, 42, 43, 44, 45, 50, 55, 56, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 75, 76, 70, 80. Y Hebrón, aquella tierra que el Señor le había prometido, todavía no era suya. ¡Qué chungo, tío! Y nosotros decimos, Caleb esperó 45 años y lo decimos tan rápido, en un segundo y medio, y nosotros contamos, ¿no? Como acabamos de hacer la espera, pero Caleb tuvo que vivirla en sus carnes. Y mientras tanto la vida siguió, continuó. La generación aquella que había salido de Egipto y que Dios les había dicho que iban a morir en el desierto, fue desapareciendo. Hubo crisis, hubo rebeliones, murió Miriam, murió Aarón, ustedes no,
murió Moisés. Y esto me parece especialmente fuerte porque Moisés era quien había enviado a Caleb a explorar la tierra con los otros 11 exploradores. Era quien había comunicado pues aquella palabra y de repente una de las personas más importantes de aquella primera etapa ya no estaba, ya se había terminado. Y saben, eso también forma parte de la espera. Hay cosas que no solamente tardan, sino que mientras tardan, todo a nuestro alrededor puede ir cambiando. Las personas cambian, las etapas terminan, hay personas importantes en una temporada de nuestra vida que después ya no están, pero aquella palabra que recibió Caleb, ¿sabes? Nunca dependió de Moisés. Aunque Moisés haya fallecido, haya muerto, haya descansado, esto era algo que le pertenece a Dios. Dependía de Dios esa promesa. Y ahora pues el liderazgo pasaba a Josué, él dirigía, él aparecía una y otra vez. De hecho, hay un libro que lleva su nombre y Caleb, en cambio, prácticamente empieza a leer y desaparece. Desaparece absolutamente del relato durante mucho tiempo. Y esto también nos tiene que recordar algo, iglesia. Que no estés en el centro de la historia no significa que Dios se haya olvidado de ti. No significa que Dios se haya olvidado de Caleb. Hay temporadas en las que otros vemos que avanzan, vemos que otros reciben oportunidades, que otros ocupan quizás lugares visibles y tú simplemente sigues caminando. Y hay temporadas en las que nadie ve lo que estás haciendo. Nadie quizás puede ver tu fidelidad, pero sabes, Dios sí la está viendo. Y finalmente el pueblo de Israel cruza el Jordán y ¡fua! Por fin, ya, ahora sí. Y quizás pensamos, ahora sí, Caleb, vamos, directo a Hebrón, a buscar esa tierra prometida para él, a conquistarla. Pues tampoco, tampoco. Todavía quedaba conquistar la tierra de Jericó, la tierra de Jai, más batallas, más camino. Y Caleb continúa esperando. Año tras año, año tras año. Porque a veces solemos pensar, ¿no? Cuando termine esta etapa, ya estará todo resuelto. Y termina esa etapa y descubrimos que todavía queda camino por recorrer. Termina un palo, cuando dices tú, ya el palo terminó, por fin voy a descansar, voy a levantar la cabeza, y viene el siguiente palo. ¿Recuerdan esta maleta, verdad? La recuerdan, la ven aquí. Hay algo que tenemos que corregir, ¿no? Caleb no pasó 45 años sentado junto a una maleta, esperando, ¿no? No puso su vida en pausa hasta que llegara su Hebrón y estaba de brazos cruzados. No, Caleb siguió caminando. Caleb siguió formando parte del pueblo, siguió viviendo y sobre todo siguió al Señor. Cuando Caleb vuelve a aparecer en la historia, que aparece en Josué 14, la Biblia vuelve a describirlo de la misma manera. Dice, había seguido al Señor de todo corazón. 45 años más tarde, Dios sigue pensando lo mismo de Caleb. Y quizás ahí también está una de las preguntas más importantes de toda esta historia. ¿En quién te estás convirtiendo mientras esperas? ¿En quién te estás convirtiendo? Los años pasan solos, automáticamente pasan. Pero seguir confiando en Dios mientras pasan, eso sí requiere una decisión por parte de cada uno de nosotros. La espera puede hacernos más profundos, puede hacernos incluso más dependientes de Dios, pero también puede llenarnos de cansancio, puede llenarnos de frustración, puede volvernos personas cínicas, personas que están en una rutina evangélica que sin darnos cuenta nos llevan a dejar de confiar por dentro. Porque hermanos, esperar cansa. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Esperar cansa. ¿Hay alguien que está de acuerdo o soy yo el único loco? Hay varios locos en la sala, viene. Me alegro. Y cuando algo tarda demasiado, muchas veces empezamos a protegerlo, ¿no? Dejamos de esperar para no decepcionarnos. Dejamos de orar por ciertas cosas porque nos duele recordar que todavía no han sucedido y poco a poco vamos sacando cosas de esta maleta. La ilusión la sacamos la confianza, sacamos también la capacidad de esperar hasta que un día decidimos coger y cerrarla. Y se acabó.
Pero aquí está la diferencia. Una cosa es esperar algo de Dios y otra es caminar con Dios mientras esperas. Porque una espera pendiente no significa que tu vida esté en pausa. Quizá todavía no has llegado a donde tú imaginabas, pero Dios sigue estando presente. Sigue estando aquí, en esta etapa en la que estás pasando, en este momento. Y quizás mientras nosotros seguimos preguntando, ¿cuándo es que vamos a llegar? ¿Cuándo es que vamos a entender? ¿Cuándo es que vamos a recibir lo que hemos pedido de Dios? Dios sigue trabajando en nosotros mientras caminamos a su lado, claramente. Y después de 45 años, Caleb, como decía, vuelve a aparecer, ya no tiene 40, ya no es un chavalillo, bueno, chavalillo, ¿sí? Tiene 85 tacos. Han cambiado en ese tiempo las personas, ha cambiado el liderazgo del pueblo, ha cambiado la etapa, pero ahora sí quiero que escuchemos al hombre que vivió todos esos 45 años. Vamos a ir a Josué 14, del 10 al 12. Dice, ahora, como puedes ver, está hablando Caleb a Josué, ahora como puedes ver en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto, ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy, ojo, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Agüita al Caleb, ¿eh? Está fuerte. Ahora estas palabras suenan de otra manera, ¿no? Porque ya sabemos algo de lo que hay detrás de esos 45 años. Y hay una frase que a mí me llama mucho la atención, porque Caleb no empieza diciendo, Josué, mira todo lo que he aguantado. Estoy quemado. Ya el sol no me puede dar ningún sitio más de mi cuerpo. Ya no se me cae la piel. Ya es que el moreno que tengo ya es que no me lo quita nadie. No, Caleb dice, el Señor me ha mantenido con vida durante estos 45 años. Cuando Caleb mira hacia atrás, no pone el foco primero en su propia fuerza, sino que pone el foco en quien lo sostuvo, en el Señor. Y quizás algunos necesitamos mirar nuestra propia historia también de esa manera. Jolín, años difíciles atrás, ¿no? Momentos en los que pensaste que no podrías seguir, etapas que no entendías por nada del mundo, días en los que tu fe era muy pequeña y sin embargo, mírate, aquí estás. ¿Estás aquí o no estás? ¿O eres un holograma? Estás aquí, ¿no? Y quizás antes de preguntar por qué todavía no ha ocurrido, necesitamos reconocer que hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Hasta aquí el Señor me ha sostenido. Pero Caleb no se queda mirando solamente hacia atrás en el pasado. Tiene 85 años y todavía mira hacia adelante. ¿Qué ejemplo? Una persona de 85 años no mirando el pasado, sino mirando el futuro, mirando el presente y lo que viene. Y mira, a esa edad cualquiera la habría entendido si hubiera dicho, Josué, se terminó, ya está. Yo ya he hecho mi parte, yo ya no aguanto más, no quiero estar más con esta gente, he caminado bastante, tengo más kilómetros que el fugitivo. O sea, ahora que lo hagan otros, que vengan otros y lo hagan. Y sinceramente con 85 años, pues tampoco habría sido extraño si lo hubiese dicho, ¿no? Porque ya tenía una edad. Pero Caleb todavía estaba disponible. ¿Sabes por qué? Porque Caleb seguía teniendo esa actitud diferente. Había una actitud diferente en Caleb. Y eso también nos habla a nosotros. Porque podemos llevar muchos años siguiendo al Señor y acabar hablando de nuestra vida espiritual solamente en el pasado. Solamente del recuerdo. Yo antes servía, yo antes oraba, yo antes tenía un hambre de Dios increíble, yo antes veía a Dios hacer cosas grandes.
Recordar lo que Dios hizo es bueno. Volver a pasar por el corazón todas esas cosas es muy bueno. El problema es cuando todo lo que podemos contar de Él solamente pertenece al pasado. Jolín, Caleb tiene recuerdos. Tiene muchos recuerdos del desierto, tiene recuerdos incluso de cómo salió de Egipto, pero también tiene presente. Y entonces le dice a Josué, dame ahora este monte. No pide algo fácil, no dice, oye, después de 45 años, por lo menos, pónmelo un poquito facilito. No le dice eso, pide precisamente aquel lugar, aquella región donde todavía estaba el desafío. Todavía había ciudades fortificadas, todavía estaban los descendientes de Anac. 45 años después había desaparecido de todo, gente, líderes, de todo, pero todavía había gigantes en ese lugar. Chacho, la espera no hizo desaparecer la dificultad, no la hizo desaparecer, pero tampoco hizo desaparecer la confianza de Caleb. Quédate con eso, porque escuchan lo que dice, si el Señor está conmigo. Y aquí aparece algo precioso, porque a los 40 años, frente al miedo del pueblo, ¿qué fue lo que dijo Caleb? El Señor está con nosotros. Y ahora a los 85 sigue hablando desde el mismo lugar. Oye, si el Señor está conmigo, dame lo que sea, que me lo como. 45 años después, su confianza sigue descansando en la presencia de Dios. No descansa en su experiencia, no descansa en todo lo que ha aprendido, no descansa en su propia fuerza, sino que sigue necesitando a Dios. Y quizás eso es una de las cosas que debería producir pues la madurez en nosotros, esa madurez espiritual. No sentir que cada vez necesitamos menos a Dios, sino todo lo contrario, vivir suficiente como para descubrir cuánto lo necesitamos. Porque cuanto más caminamos, más nos damos cuenta de que hay cosas que no controlamos. Personas que no podemos cambiar, personas que no podemos acelerar, puertas que no podemos abrir. Y poco a poco, pues la fe deja de sonar como yo puedo, venga, yo puedo, venga, yo tengo fe, yo puedo. Y empieza a sonar más como, Señor, oye, si tú estás conmigo, ahí sí voy a estar. Ahí sí, porque sé que estoy contigo, porque sé que tú vas a estar librando mis batallas, porque sé que tú vas a estar delante de mí. La situación seguía siendo difícil, pero Caleb seguía confiando en el mismo Dios. ¿Recuerdan cómo empezó el informe de estos 12 espías, de estos 12 exploradores? Los 10 dijeron, en esencia, Dios ha hablado, pero hay gigantes. Y Caleb dijo, hay gigantes, pero Dios está con nosotros. 45 años después sigue poniendo el pero en el mismo sitio. Y podría terminar aquí, cerrar la Biblia, poner música épica y decirte, venga, vea por tu monte, conquista a tu gigante. Vamos, venga, no abandones tus sueños. Y todos saldríamos de aquí súper motivados y venga, vamos a comernos el mundo porque el Señor está con nosotros. Pero tendríamos un problema, que ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Porque lo de Caleb no era simplemente algo que él quería mucho, era algo que Dios le había dicho. Yo no puedo prometerte a ti que todo lo que tú llevas años deseando va a ocurrir exactamente como tú lo imaginaste. Yo no te lo puedo prometer. No puedo decirte tampoco que todos tendremos nuestro Hebrón, porque una cosa es decir, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero alcanzar, y otra es, esto es lo que Dios ha dicho. Y además, fíjate que aunque Caleb recibió Hebrón, Hebrón no era el final de la historia. Y aquí vamos a dar un girito. Muchos siglos después, el autor de Hebreos vuelve precisamente a esta historia. Vuelve al desierto, vuelve a aquella generación que escuchó a Dios, pero que no confió en nada. Y en Hebreos 4:8 dice algo sorprendente, dice, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso que aún estaba por venir. Espera, ¿Josué no les dio descanso? Entraron en la tierra prometida, entraron en Canaán, conquistaron la tierra, Caleb recibió ese Hebrón prometido. Entonces,
¿Qué quiere decir el autor de Hebreos? Que todo aquello era real, pero no era el final. No era el final. Hebrón podía ser una herencia, pero no podía darle al corazón el descanso definitivo. Porque puedes conseguir aquello que llevabas años esperando y descubrir que tu corazón todavía necesita algo más. Y quizás nosotros también hemos pensado alguna vez, oye, si Dios me diera esto, estoy seguro que entonces estaría mejor, que entonces estaría bien. Si Dios cambiara mi situación, si aquella respuesta llegara, si se abriera aquella puerta, entonces estoy seguro que voy a poder descansar. Pero ningún Hebrón puede hacer por nosotros lo que solamente Jesús puede hacer. Israel necesitaba algo mayor que Canaán, mayor que la tierra prometida. Y nosotros necesitamos algo mayor que conseguir que nuestra vida salga como esperábamos. Nosotros necesitamos a Jesús. Lo necesitamos a Él. Y aquí es donde Hebreos nos lleva. En Hebreos 4, 14 y 15 dice que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Y añade que Él comprende todas nuestras debilidades, igual que comprendió las debilidades de Caleb en el desierto. Y por eso en el versículo 16 Él nos invita, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Quizás después de escuchar la historia de Caleb piensas, yo no he sido así, yo he dudado, yo me he cansado por el camino, yo no he sabido tampoco esperar. Entonces, escucha esto, no necesitas ser Caleb para acercarte a Jesús. Puedes venir como estás, puedes venir cansado, puedes venir con dudas, puedes venir sin entender lo que está pasando, porque hay gracia, hay misericordia, hay ayuda. Nuestra esperanza no está en ser capaces de agarrarnos perfectamente a Dios durante 45 años. Nuestra esperanza está en Cristo, que puede sostenernos mientras caminamos. Tal vez Dios no nos haya prometido ese monte concreto que quizás tengas en tu cabeza, pero nos ha dado su Hijo. ¿Para qué más? Nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué más? Mientras Jesús vuelve. ¿Para qué más? Y eso nos lleva de nuevo al principio, a la maleta, a nuestra maleta. Al principio representaba algo que esperábamos que sucediera, el famoso viaje. Yo sé que ya se han olvidado porque ha pasado mucho tiempo. Un viaje que parecía que iba a comenzar, pero al final el tiempo pasó y ni viaje ni nada. Y quizás algunos saben perfectamente lo que se siente al vivir así. Hay oraciones pendientes, situaciones que esperábamos que ya hubieran cambiado, puertas que todavía no se han abierto, cosas que pensábamos que a estas alturas serían diferentes y no lo son. Y durante el mensaje, pues, nos hemos hecho una pregunta. ¿En quién me estoy convirtiendo mientras espero, mientras voy caminando? Pero quiero terminar con una todavía más profunda. ¿Jesús sigue siendo suficiente para ti mientras caminas? ¿Él sigue siendo suficiente? Quizás hoy no necesitas salir de aquí convencido de que mañana va a cambiar completamente todo, pero sí que puedes tomar una decisión. Puedes seguir caminando con Jesús. Aunque todavía no entiendas nada, aunque todavía no haya respuestas para ti, aunque algunas cosas no hayan salido como quizás esperabas, aunque todavía queden gigantes a los que tengas que enfrentar. Porque nuestra fe nunca tuvo como centro conseguir un premio, un monte. Nuestra fe está puesta en Cristo. Estamos porque lo queremos a Él, no queremos sus beneficios. Ese es el amor que tenemos con el Señor. Y si Él sigue siendo suficiente, podemos seguir. Y no porque tengamos todas las respuestas, no porque nunca dudemos, porque vamos a dudar, no porque seamos increíblemente fuertes, sino porque cuando somos débiles hay gracia, cuando estamos cansados hay misericordia, cuando no sabemos cómo continuar, tenemos a Jesús, tenemos a su Espíritu Santo. Y quizás dentro de muchos años, ya con más canas, más viejas, perdón, dije femenino porque te mira a ti, más viejo, más cicatrices, más preguntas, pero también con mucha más historia caminada con Dios. Podamos mirar atrás y decir, mira, y seguro que lo vamos a hacer, porque somos muchos de pensar para atrás. No todo ocurrió como yo esperaba.
Yo creo que eso lo vamos a decir alguna vez. No todo ocurrió como yo esperaba, pero el Señor me sostuvo. Los años van a pasar, eso no lo vamos a poder detener, pero que mientras pasen, sigamos mirando a Jesús, sigamos mirándole a Él, sigamos acercándonos a Él, y que después de muchos años todavía, como Caleb, podamos decir, Señor, si tú estás conmigo, todavía quiero seguir caminando. Hermanos, que el Señor les bendiga y que su palabra pues hable a nuestros corazones, tengan ánimo. A veces nos toca pasar por desiertos que no elegimos, pero todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Así que el Señor les bendiga. Amén.